El siguiente programa es apto para todo público. Canal Universitario presenta Hola, esto es Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Ramiro Arbeláez, coeditor del libro Oiga Vea, Sonidos e Imágenes de Luis Ospina. Profesor, ¿de qué se trata este libro? Bueno, este libro es una recopilación, por lo tanto es una selección que tuvo como universo la gran cantidad de críticas y análisis que se han hecho de obras de Luis Ospina, lo cual quiere decir que el trabajo abarcó más o menos 40 años de escritos de una obra muy nutrida que ha tenido Luis Ospina tanto en la ficción como en el documental y que yo creo que sobrepasa las 35 piezas audiovisuales. En este universo de críticas que era tan grande, pues había lógicamente que hacer una selección y a pesar de que el libro salió grande, robusto, porque tiene más de 370 páginas. Como toda selección, pues tiene que descartar algunas cosas. No solamente hay análisis y críticas, sino que se dio cabida también a lo que eran las entrevistas, que de alguna manera sirven para volver un poco más complejo el universo interpretativo de la obra de Luis, porque hay algunas cosas que tanto la crítica como el análisis no lo ha dicho, o no lo ha dicho como lo dice Luis con cierta propiedad. Entonces se aprovechó para incluir estas entrevistas. Dentro del universo tan vasto que teníamos para escoger, tratamos de escoger también autores internacionales. No se tuvo en cuenta solamente los críticos y analistas nacionales, sino que tuvimos en cuenta autores internacionales, como por ejemplo Geoffrey Cantaris, que tiene un escrito sobre cine colombiano donde analiza la violencia y una de las partes importantes es la obra de Luis. Pero también hay una presencia muy fuerte de gente que ha estudiado en el exterior y siendo colombiana ha decidido estudiar la obra de Luis. Por lo tanto, me parece que el libro, aún siendo una selección, es bastante completo, bastante representativo de toda la complejidad y de toda la trayectoria y la trascendencia de la obra de Luis Ospina. Profesor, cuéntenos más acerca del proceso de compilación de estos artículos, cómo se fueron formando los capítulos. Yo de alguna manera he sido testigo de toda la evolución de la obra de Luis Ospina desde el 71. Entonces, aprovechando la poca memoria que me queda, yo me recordaba de muchos artículos que de pronto en una revisión bibliográfica hecha en una biblioteca colombiana podían haber quedado por fuera. Desafortunadamente el trabajo bibliográfico de nosotros todavía es muy precario y hay mucha revista y muchos números de revistas que tienen una vida muy corta. Entonces la memoria fue muy importante porque pues yo me acordaba de muchos artículos que habían aparecido sobre la obra de Luis y el hecho también de que Luis fuera uno de los editores que participara en la recolección de cosas que solamente él tiene porque la guardó en el momento que salió publicada, eso fue una ventaja. Ahí hay un principio de organización que es un principio de tipo cronológico, básicamente. Se trató de hacerlo de acuerdo a cómo iban apareciendo las obras de Luis y entonces, a pesar de que la mayoría de su producción audiovisual es documental, entonces uno va a encontrar sobre todo un énfasis en lo ficcional al comienzo del libro y luego ya una dedicación a lo documental posteriormente. No se hizo, digamos, una organización temática, preferimos el hecho de que fuera cronológico porque nos parece que la obra de Luis Ospina maneja varios temas en una misma película.
Una primera parte del libro está dedicada a Ospina y Mayolo. ¿Qué importancia tiene, digamos, esta unión en la vida y, digamos, en la producción de Luis Ospina? Por el principio que adoptamos, que era el de la cronología, era lógico que apareciera lo primero esa compañía entre Luis Ospina y Carlos Mayolo, porque fue justo al comienzo cuando ellos dos se dieron a conocer, aunque Mayolo ya había hecho cosas en los años 60, algunos documentales. Es a partir de 1971, con su película sobre los Juegos Panamericanos, Oiga Vea, que se unen para hacer cine. Y a partir de allí es una labor muy fructífera que pasa por todos los años 70 y solamente, digamos, ellos se separan en términos de producción audiovisual hacia los años 80, cuando cada uno hace su largometraje de ficción. Entonces es lógico que apareciera Mayolo en esa primera etapa, porque es allí donde él fue importante para esa dupla. El mismo Luis Ospina reconoce la importancia de haber conocido a Carlos Mayolo, incluso desde pequeño, mucho antes que tuvieran aventuras cinematográficas, tuvieron otro tipo de aventuras intrépidas cuando eran adolescentes niños casi en el barrio Granada. Pero de alguna manera hay una figura que ha salido muchas veces, dicha por el mismo Luis incluso y por el mismo Mayolo, en donde él es el ojo y Luis el oído. Porque incluso al comienzo, cuando ellos trabajaban juntos, Luis Ospina se encargaba mucho más del diseño sonoro, de estar pendiente de la captación del sonido directo, mientras que Mayolo se ocupaba de la imagen. El tipo de perspectiva que tenía de la realidad Carlos Mayolo estaba afincada en su función escópica, es decir, en la cualidad de ojo que tenía para captar ciertos momentos claves de una escena o para mirar cuáles eran los motivos plásticos de una imagen. De manera que en ese sentido era lógico que apareciera al comienzo la dupla Mayolo y Ospina con más frecuencia que posteriormente cuando ya se han separado. Cuentan una anécdota de que Luis Ospina en un comienzo pensaba que el cine se grababa tal como se veía. Cuando era adolescente y soñaba con ser director de cine, porque lo soñó desde muy temprano, él se imaginaba que el cine se grababa en el orden en que aparecían las escenas. Y seguramente con las primeras experiencias que tuvo, se dio cuenta que no importaba, ¿no? Que podía un rodaje empezar por el final, porque lógicamente esto depende de las condiciones en que la producción trabaja, pero también en esto intervienen muchas cosas de los atrezos mecánicos que tiene el cine, porque de alguna manera es un arte que trabaja mucho con la materia. Y lógicamente esta experiencia en donde él se da cuenta de que el orden es diferente, seguramente lo movió mucho y lo educó mucho, porque también una de las primeras tareas que tuvo en el cine fue la de editor. De todas las obras de Luis Ospina y Carlos Mayolo que hicieron juntos, Luis era mucho más dedicado a la edición. De alguna manera uno podría decir que ahí está una labor racional. En la organización de un material audiovisual se necesita mucho raciocinio en el momento de editar, mientras que Mayolo era un poco más impulsivo, actuaba un poco movido por la intuición, ¿no? Él era muy intuitivo. No digo que en algún momento o en algún grado no era racional, pero si hay que escoger quién es más racional, yo diría que Luis Ospina. No sé si él piense lo mismo. Y de alguna manera la labor de edición, que es una labor de alguna manera de una paciencia muy fuerte y de una virtud de organización, era la que tenía Luis para eso.